Quinta parte de Lo que queda del amor. Capítulo 17. Un café con Non. No me odies, dijo Irene, cerrando con suavidad la puerta de su oficina. Solo escúchame, sí. Rebecca levantó la vista desde su escritorio, los párpados pesados por el insomnio acumulado. Tenía las manos frías, y el gesto endurecido, como si la amargura ya hubiese echado raíces definitivas en su rostro. Había aprendido a ocultar el cansancio con corrector, pero no había cosmético que disimulara el vacío que se llevaba dentro. Irene, si me dices que hable con Sarocha otra vez, juro que te saco a patadas del hospital. Irene se rió bajito, con esa ternura que solo tienen las amigas que saben cuándo empujar y cuándo contener. No, no es eso. No, Rebecca alzó una ceja. Escéptica, te estoy invitando a salir. ¿Contigo?, preguntó, por reflejo, ya imaginando alguna charla motivacional entre copas. No, por favor. Irene puso los ojos en blanco. Con Non. El silencio cayó entre ambas como una venda húmeda. Ni frío, ni caliente. Solo incómodo. El insistente doctor Non. Rebecca suspiró. No era la primera vez que el nombre de Non aparecía en sus conversaciones. Non trabajaba en el mismo hospital desde hacía años. Era pediatra, y su reputación era impecable. Tenía esa mezcla inusual entre competencia profesional y un corazón cálido que a veces lo hacía parecer salido de una novela romántica. No era un secreto que desde los años universitarios había sentido algo por ella. Lo decía con la mirada, con esos saludos largos que duraban un segundo más de lo necesario. Nunca cruzó la línea, nunca fue invasivo, pero tampoco desapareció. Y tal vez por eso, cuando Irene lo mencionó por tercera vez en el mes, Rebecca dejó de resistirse. Está bien, murmuró, mirando al suelo. Es solo un café, ¿no? Exacto, un café, una conversación, sin presión. Pero en el fondo, ambas sabían que era más que eso. Era una prueba silenciosa. Podía volver a mirar a alguien sin pensar en Sarocha. Eligieron una cafetería discreta, decorada con plantas colgantes, madera cálida y farolillos colgando del techo. Era de esas que huelen a cardamomo, nostalgia y segundas oportunidades. Non llegó puntual, como siempre. Traía una camisa celeste demasiado planchada y el cabello ordenado con evidente esfuerzo. En sus manos, un pequeño libro infantil envuelto en papel craft. Es para Son, dijo antes de sentarse. Me dijiste que está aprendiendo a leer más sola. Rebecca sonrió. Le costó, pero sonrió. Gracias. Le va a encantar. La charla comenzó con lo de siempre. Anécdotas del hospital, pacientes curiosos, médicos gruñones. Luego hablaron de la campaña de salud infantil que pronto lanzaría una fundación. Rebecca aún no sabía a ciencia cierta que Sarocha estaba detrás de todo eso, pero lo intuía. Y aunque Non sí lo sabía, no lo mencionó. Fue una conversación suave. Non era encantador, sin duda. Culto, observador, incluso gracioso a ratos. Sabía escuchar, sabía hablar sin interrumpir, y sin embargo, algo faltaba. Rebecca lo notaba con cada segundo que pasaba. No era su culpa, no era por él, era por ella. Su cuerpo estaba ahí, su boca respondía, pero su corazón estaba en otro lugar, o mejor dicho, con otra persona. Esa noche, Rebecca volvió a casa con la cabeza atiborrada de pensamientos. Son dormía con una pierna fuera del cobertor, abrazada a su osito. Todo estaba en paz, pero en su interior no. Se recostó en el sofá sin encender la luz, solo con la penumbra suave de la cocina iluminando el silencio. Tomó el celular. No había mensajes de Sarocha, ni esperaba que los hubiera, y aún así pensó en ella, en cómo se habría burlado de ver a Non tan nervioso, en cómo habría imitado su sonrisa con tono irónico, o en cómo le habría dicho algo como: así que ya tiene reemplazo. Él también deja los calcetines tirados, o eso era solo mi encanto exclusivo. Rebecca cerró los ojos. Sintió esa presión en el pecho que no se parecía al amor, sino a la pérdida del amor. Non era bueno, muy bueno, de hecho, y merecía una historia hermosa con alguien que le devolviera la mirada con fuego. Pero ella no era esa persona. No aún, tal vez nunca, porque no importaba cuántas veces repitiera que se había alejado de Sarocha por decisión propia. Su corazón no le creía, y eso no era justo, ni para él, ni para ella, ni para nadie. Rebecca dejó el celular a un lado, cubrió su rostro con las manos y respiró hondo. No lloró, no se culpó, solo se reconoció, por primera vez en mucho tiempo, como una mujer que aún no estaba lista, una mujer que seguía amando, no desde la esperanza, sino desde la herida, y en ese reconocimiento silencioso, quizás comenzó un proceso nuevo, no de reconciliación con Sarocha, sino consigo misma, porque antes de volver a amar,
Tenía que recordar quién era cuando no estaba rota, y ese café le había mostrado cuán lejos estaba todavía de volver a ser esa mujer. Capítulo 18, la única. Esa noche, Rebecca no durmió. La cita con Non no había sido un desastre. Él había sido amable, atento, incluso tierno en sus silencios. Había elegido una cafetería sin pretensiones. Le había hecho preguntas sin invadir. Había hablado con respeto y genuino interés. Pero cuando él le sonrió al despedirse, esa sonrisa limpia, sin exigencias, Rebecca solo sintió un vacío. Un hueco sordo y frío que no se llenaba con gestos bien intencionados ni promesas nuevas, un abismo, uno que ni 1000 citas perfectas, ni 1000 personas adecuadas, podrían cerrar, porque no se trataba de él, se trataba de ella, o mejor dicho, de lo que había perdido. Esa noche, apagó la luz, sin decir palabra, se giró en la cama, apretó la almohada contra el pecho, y lloró, no de rabia, no de nostalgia. Lloró desde ese lugar profundo donde habita lo irreparable. Lloró como quien reconoce, por fin, que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma, y a veces, se convierte en herida. Al día siguiente, Irene entró en la oficina sin tocar, traía 2 cafés y esa cara de no te lo voy a dejar pasar. Y bien, Rebecca alzó los ojos sin fuerza. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y el uniforme médico arrugado de tanto desvelo. Fue un desastre, insistió Irene, dejándole el café sobre el escritorio. No, no fue un desastre entonces. Silencio. Fue decente, ajá. ¿Y tú? Rebecca sostuvo la mirada unos segundos. Luego suspiró y bajó los ojos hacia su taza de café. Sigo amándola. Irene no reaccionó de inmediato. Solo se sentó en la silla frente a ella y cruzó las piernas, como si hubiese estado esperando ese momento desde hacía semanas. «¿A Sarocha?», sí, murmuró, «más de lo que quiero admitir. Y eso me jode tanto, Irene». «¿Por qué?». «Porque no debería, porque me falló, porque me hizo mierda, y aún así no pasa un día sin que la extrañe, no por costumbre, no por Song, por ella». Irene la observó con atención, sin juicio. «Becca, sé que no quieres escuchar esto, pero no estás obligada a perdonarla si no estás lista. Solo no te obligues a olvidarla por obligación, ni a meter a otras personas en medio de esa negación». Rebecca cerró los ojos, la taza le temblaba entre los dedos. «No fue culpa de Non, es buen tipo, muy bueno, pero yo, Sarocha es la única para mí, aunque me haya roto». Irene asintió. «¿Y qué vas a hacer con eso?». «Nada», respondió, casi al instante. «No puedo verla, no aún, ni escuchar su voz, sin sentir que se me derrumba todo por dentro. Y Song, mi madre, se encarga. Ella va con Sarocha cuando yo no estoy. Yo no puedo, no todavía». Esa tarde, el hogar parecía suspendido en una calma ficticia. Song jugaba en su habitación, rodeada de juguetes y crayones. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, tiñendo los rincones de nostalgia. Rebecca la observaba desde el umbral, sin interrumpir, solo escuchando. La niña hacía voces, un peluche hablaba con otro, una madre regañaba, una hija lloraba, y luego, ambas se abrazaban. «Ya no estoy enojada», decía una voz aguda. «Yo sí», respondía la otra, «pero igual te quiero». Rebecca sintió un golpe seco en el pecho. Se apoyó en el marco de la puerta, luchando contra un nudo que trepaba desde el estómago hasta los ojos. Entró, se sentó en el suelo, al lado de su hija. La abrazó sin decir nada. Song se acurrucó con naturalidad, como si la estuviera esperando. «¿Te gustaría que mamá Fren viniera a jugar contigo aquí, un día?». La niña levantó la vista de inmediato. «¿De verdad? ¿Puede?». Rebecca tragó saliva, asintió lentamente. Cada palabra le costaba, pero sabía que era necesario. «Sí, tal vez no hoy, tal vez no mucho, pero sí, puede venir». Song sonrió con una felicidad limpia, sin dobles capas, la misma sonrisa que había heredado de ambas. «Y se puede quedar a dormir también». Rebecca se rió bajito, con un nudo aún atado al corazón. «Poco a poco, pequeña. Vamos paso a paso». La niña asintió como si comprendiera más de lo que decía. Volvió a sus muñecas, pero Rebecca se quedó allí, sentada en el suelo, abrazada a la hija que ambas habían creado, sintiéndose, por primera vez en semanas, cerca de una verdad que ya no podía ignorar. Sarocha era la única, no porque fuera perfecta, sino porque era su hogar, y aunque ese hogar estuviera ahora en ruinas, tal vez, solo tal vez, todavía podían construir algo nuevo sobre los escombros, algo menos ideal, pero más real. Capítulo 19. No me basta que me ames. Rebecca esperó hasta que Song se durmió. La pequeña respiraba tranquila, acurrucada en los brazos de Sarocha,
como si el mundo jamás se hubiese roto. Pero Rebeca no sentía paz, solo una quietud peligrosa, el tipo de silencio que llega cuando se ha llorado tanto que ya no quedan lágrimas. Estaban en la sala de la casa de sus padres, una habitación con cortinas pesadas, muebles de madera antigua, y demasiada memoria acumulada. El aire era espeso, el reloj del pasillo marcaba los segundos como latidos enfermos. Sarocha no la había visto desde hacía meses, ni siquiera una mirada fugaz. Ahora, tenerla a menos de 1 metro la paralizaba, como si su cuerpo todavía supiera que había algo allí que amaba, y que dolía. Rebeca se quedó de pie, inmóvil, inquebrantable. «Tienes 15 minutos», dijo, bajando la voz, para no despertar a Song. «No me hagas perder más tiempo del que ya perdí». Ni un saludo, ni una cortesía, solo el filo. Sarocha asintió. La garganta se le cerraba. Pero no por miedo, era otra cosa. Era el peso del amor no correspondido. Era saber que, aun con todas las palabras ensayadas, ninguna podría devolverle lo que rompió. «No me voy a justificar», comenzó con voz baja, firme, temblorosa solo en los bordes. «Fui una cobarde, una egoísta. Me dejé arrastrar por una situación que jamás debió ocurrir. Me dejé envolver por alguien a quien nunca quise. Nita, solo fue un error sucio, lento, prolongado. Pero nunca la amé, Rebeca, nunca». «¿Y eso cambia algo?», la interrumpió ella, con una risa amarga que le dolía más que un grito. «¿Crees que eso lo hace más fácil de perdonar? ¿Que el hecho de que me traicionaras, sin amor, lo convierte en algo menos brutal?» Sarocha cerró los ojos. Sí, se lo había preguntado muchas veces, y no tenía una defensa. No lo creo, pero necesitaba que lo supieras, que entendieras que todo este tiempo, todo lo que hice después, fue para reparar, aunque fuera un poco, lo que destruí. Terminé con ella, la eché de la empresa, la enfrenté, la denuncié. Ya no tiene poder sobre mí, ni profesional, ni personal. ¿Y eso qué?», Rebeca negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. «Mientras tú hacías tu guerra privada, yo tenía que inventarme explicaciones para Song. Tenía que mirar a mi hija a los ojos cada noche y decidir si seguir mintiéndole o decirle que su familia se había hecho pedazos. Tuve que tapar preguntas, disimular el temblor, sostenerme en las madrugadas con un hilo de voluntad. Tú sabes lo que es mirar a tu hija y pensar, ella merece una madre que no tolere ser traicionada». Sarocha lloró. No podía evitarlo, pero sus lágrimas eran silenciosas, como su culpa. Ni un sollozo, solo el temblor en el pecho. «Sí, lo sé, porque cada noche me duermo sabiendo que lo arruiné todo, y aún así, no puedo dejar de amarte. No puedo». Rebeca respiró hondo. No porque necesitara aire, sino porque si no lo hacía, se rompería allí mismo. «No me basta que me ames», Sarocha susurró. «Eso ya no alcanza». Silencio, un silencio largo, denso, lleno de los ecos de una vida que ya no era la suya. Sarocha dio un paso, solo uno, pero Rebeca retrocedió. Un gesto seco, automático, que decía más que 1000 frases. «No», murmuró ella. «No estoy lista para abrazarte, ni para perdonarte, y no sé si algún día lo estaré. Así que no me presiones». Sarocha tragó saliva, con el alma colgando de un hilo invisible. «Solo prométeme una cosa», susurró. «No me borres del todo. Déjame al menos intentarlo. No te pido que me ames de vuelta. Solo que me dejes luchar, por ti, por nuestra familia». Rebeca no respondió. La miró, y en esa mirada había tantas cosas que no cabían en palabras. Amor, sí, pero también decepción, y miedo, y esa amarga ternura que solo se siente cuando se recuerda algo hermoso mientras sangra. Después, sin decir nada, Rebeca se giró, y se dirigió al cuarto de Song, cerrando la puerta con suavidad. Sarocha quedó sola en esa sala ajena, parada entre los restos de una conversación que no había salvado nada. Sintió que el mundo se le deshacía bajo los pies, pero al menos la había visto, al menos había escuchado su voz, al menos no la había echado, y en ese mínimo resquicio, había una esperanza delgada, rota, frágil, pero viva. Capítulo 20, la conquista lenta. Pasaron 3 meses desde la última vez que Sarocha vio a Rebeca. 90 días, 1900 horas, una eternidad vivida al borde de una esperanza que nunca terminaba de romperse, pero tampoco de consolidarse. No hubo mensajes largos, ni llamadas desesperadas, ni promesas vacías, solo pequeñas señales, gotas constantes, semillas que Sarocha dejaba cada día, sabiendo que quizá nunca germinarían, pero también sabiendo que rendirse no era opción. Cada semana, algo leve, una flor en la puerta de la consulta, nunca un ramo, solo una, gardenia, jazmín, azucena,
Un libro envuelto en papel craft con una nota breve. Lo mencionaste una vez. Pensé que podría gustarte. Un café humeante en la recepción. No decía Rebeca ni llevaba dedicatorias, pero era exactamente su mezcla favorita. Amargo, sin azúcar, con leche de almendras. Un correo, cada jueves. Escueto. Casi un susurro: estoy aquí, cuando estés lista. Y Rebeca no respondía, pero tampoco bloqueaba. No devolvía los gestos, pero tampoco los borraba. Y eso, para Sarocha, era más que suficiente. Fue una tarde de lluvia espesa, cielo encapotado, viento gris, goteras nerviosas. Rebeca regresaba caminando del supermercado, con Song saltando a su lado, mojada hasta los calcetines, y riendo como si la tormenta fuera una aventura. La niña no paraba de cantar y correr entre charcos. En un momento, se detuvo, giró el rostro hacia el cielo y cerró los ojos. Mamá Fren decía que cuando llueve, el cielo lava las cosas tristes. Rebeca frenó en seco. ¿Eso te dijo? Song asintió seria, y que por eso nunca hay que tener miedo de mojarse. Ese instante, breve y suelto como el vapor que sale de una taza caliente, se quedó clavado en su pecho como una aguja tibia. Esa noche, mientras Song dormía profundamente con el cabello aún húmedo y olor a champú, Rebeca se quedó sola en la sala, envuelta en una manta. Abrió el portátil, miró su bandeja de entrada. Sabía que los correos de Sarocha estaban allí. No los había leído todos. A algunos solo les había echado un vistazo. A otros, los dejó sin abrir, temerosa de lo que podían remover. Pero uno en particular, fechado hace 2 semanas, le llamó la atención. Lo abrió. Hoy soñé contigo. Estabas riéndote. No haciendo nada especial. Solo riéndote como antes. Como cuando me mirabas sin miedo. No quiero olvidar esa risa. Solo quería decirte eso. Buenas noches. No había firma. Solo ese hilo de ternura contenida. No lo borró. No lo archivó. Simplemente lo dejó ahí, a la vista. Y ese simple gesto, no hacer nada, fue en realidad el primer movimiento verdadero. El primero que no nacía desde la rabia, ni desde el deber, sino desde una grieta. Pequeña, frágil, real. Nam, que había sido brutal con Sarocha tras la ruptura porque así era su forma de proteger a Rebeca, fue también la primera en notar el cambio profundo en su amiga. La vio distinta, no vencida, no suplicante, solo paciente. No hagas cosas grandes, le dijo una tarde en la terraza de la empresa, con un cigarro entre los dedos que ni siquiera encendió. No la asfixies, no la hagas sentir que le debes una épica. Haz que vea quién eres ahora, no quién fuiste. Rebeca no necesita flores, necesita constancia, silencio que permanezca. Sarocha asintió, y lo cumplió. Cada día, una mañana, al revisar sus correos, Sarocha sintió algo que no reconoció de inmediato. Alivio, como si el aire hubiese cambiado de densidad. Era un correo nuevo, de Rebeca. Song cumplirá 5 pronto. Si quieres organizar algo, dime. Quiero que esté feliz. Podemos hacerlo juntas, si te portas bien. No había emojis, ni tono dulce. Era más bien una invitación vigilada, una rendija que solo se abría 1 centímetro. Pero para Sarocha, ese centímetro era luz, era oxígeno, era una puerta, aunque pequeña, abierta hacia el mundo que había perdido. Releyó el mensaje 3 veces. No era perdón, no era reconciliación, no era amor aún, pero era eso que empieza a crecer entre los restos de un incendio. Eso que no se llama esperanza, sino intención. La primera raíz, y para alguien que había vivido en la oscuridad de sus errores, una sola raíz era suficiente para seguir avanzando. Una fiesta de cumpleaños, un nuevo intento, una oportunidad, no para volver al pasado, sino para construir, con las manos heridas, un presente más honesto, más lento, más real. Capítulo 21. El vino, la herida, el cuerpo. La reunión fue idea de Rebeca. Un mensaje, sin emoticones, sin doble sentido. Una sola condición. Sin escenas, sin ilusiones. Solo hablar. Sarocha aceptó de inmediato. No preguntó más. La invitó a su apartamento. Ese mismo que una vez había sido el nido de ambas. Donde Song dio sus primeros pasos. Donde las paredes sabían su historia. Donde el aire aún olía, en los rincones más tercos, a la memoria de su piel. Rebeca dudó al principio. Pasaron horas entre escribir sí y borrarlo. Pero al final lo envió. Porque para sanar, a veces, hay que mirar la herida de frente, aunque duela, aunque aún sangre. El apartamento seguía casi igual, una planta nueva en la mesa del comedor, una cortina distinta en la cocina. Pero el resto, era memoria. Sarocha había preparado una cena leve,
sin pretensiones, ensalada fresca, pasta con salsa de ajo, y ese vino tinto que siempre elegían para las noches largas. Rebeca se mantenía erguida, distante, el cabello suelto, un vestido negro sencillo, parecía fuerte, pero había un temblor en sus manos cada vez que tomaba la copa, una sombra detrás de los ojos. La conversación empezó como las que se dan entre viejos conocidos, prudente, esquiva, midiendo cada palabra, pero el vino fue aflojando las barreras, y los silencios empezaron a doler más que las frases. «No te imaginas lo que me dolió irme de aquí», murmuró Rebeca, deslizando un dedo por el cristal de su copa. «Cada rincón tenía algo tuyo, algo mío, algo de Song. A veces me despertaba a mitad de la noche y no sabía en qué casa estaba». Sarocha bajó la mirada. Su voz fue apenas un hilo. «Yo nunca moví tu bata del closet, ni tu taza. No podía. Era como si los tocaba, iba a admitir que te habías ido del todo». Un silencio pesado, luego, un destello, una risa tímida, tenue. Recordaron aquella madrugada en que Song lloró sin parar y Sarocha, medio dormida, intentó darle el biberón, y cayó al tropezar con la planta del pasillo. La risa fue leve, honesta, pero la nostalgia que trajo consigo no era suave. Traía deseo, traía necesidad. Fue una mirada, no tenía palabras, solo profundidad, una grieta abierta por todo lo que no se decía. Sarocha alargó el brazo y apenas rozó la mano de Rebeca. Ese toque mínimo eléctrico encendió algo, como un fósforo sobre papel seco. Rebeca no se movió al principio, pero sus labios se entreabrieron apenas, y entonces fue el cuerpo el que habló. Se acercaron, lentas, con una ansiedad medida, como si temieran romper más algo que ya estaba demasiado roto. El primer beso fue contenido, un roce, un reconocimiento, pero el segundo fue hambre. Las manos se buscaron a tientas, como si se recordaran más de lo que se atrevían a admitir. Los dedos de Rebeca temblaban al desabotonar la camisa de Sarocha. Cada botón caía como un latido, como un aún te siento, como un no sé si debo, pero no puedo no hacerlo. Las pieles se tocaron con reverencia. No era la lujuria de una noche casual, era el deseo de volver a habitar un cuerpo conocido, de reencontrarse con los rincones que dolían por ausencia. Sarocha la tomó por la cintura, despacio, apoyó la frente contra la de ella. «Si me dices que pare», susurró, apenas audible. Rebeca le cerró los labios con un beso, sin apuro, sin rabia. Se desnudaron sin urgencia, como quien desenvolvía una carta antigua, como quien temía romperla con solo respirar. Las caricias fueron suaves al principio, luego más firmes, luego cargadas de necesidad. Lenguas, manos, jadeos, espalda contra la pared, caderas que buscaban, respiraciones desacompasadas. No fue una sola vez, fue una danza larga, un vaivén de memorias y presente, una herida abierta que sangraba a placer. Hicieron el amor como si el perdón estuviera escondido entre los pliegues del cuerpo, como si, con cada gemido, pudieran arrancarse la culpa, como si esa noche fuera la última vez o la primera. La habitación quedó en penumbra, las sábanas arrugadas, el aire húmedo de piel, vino y temblor. Rebeca yacía de lado, de espaldas a Sarocha. Ella, aún desnuda, le acariciaba el cabello con una dulzura temerosa. «¿Esto significa algo para ti?», preguntó Sarocha, en voz baja, como si la respuesta pudiera quebrarla. Hubo una pausa larga. Luego Rebeca se giró, la miró, y su rostro era una mezcla de ternura, cansancio y verdad. «Significa que todavía te amo. Y también significa que eso no cambia el hecho de que aún no confío en ti». Sarocha tragó saliva. Sus ojos ardían. «Voy a hacer que vuelvas a confiar. No me rendiré». Rebeca asintió, levemente. «Hazlo por ti, no por mí». «¿Por qué?». Ella se giró de nuevo, le dio la espalda, y dijo, casi en un suspiro, «porque yo aún no sé si voy a volver». Y el silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con la respiración. Pero también, por primera vez, ese silencio ya no era una sentencia, era una espera. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.